Muy, pero muy buenos días. Hoy es martes, nuevamente, en nuestro habitual encuentro aquí en la emisora de contenidos 15 de diciembre de la Mutual de Trabajadores Camioneros. Muy agradecidos de poder estar de nuevo en este ciclo que se llama Temporada de Leones. Hay un jueguito ahí con el tema del título que en algún momento lo vamos a aclarar. Algunos de nuestros invitados en estos programas que van de este año ya tuvieron la inquietud y la fuimos aclarando un poquito. No sé si siempre es necesario aclarar, la gente entiende, la gente no necesita explicaciones en cosas que se vuelven por momentos demasiado obvias. Incluso quisiéramos no tener que estar en este momento haciendo un programa que tiene como título un concepto ambiguo. Para nosotros es muy claro porque se llama Temporada de Leones. Y para los que no lo entiendan o no lo puedan ver porque no han tenido el tiempo o no nos conocen, lo vamos a ir desgranando. No hay mucha complejidad tampoco. Nosotros tratamos de dar claridad, porque en un mundo que se oscurece y las cosas cada vez están más difusas, más complejas, no hay necesidad de presentar un proyecto informativo de comunicación donde se oscurezca y no se aclare nada, porque para eso ya tenemos al mundo. No estamos acá para eso en Temporada de Leones. Saludo a operador, productor, el señor Daniel Torres, que me saluda también con un gesto desde el otro lado, desde el control, desde el estudio María Eva Duarte de Perón, donde están la operación y la producción de esta emisora de contenidos que nos alberga semanalmente para que nos encontremos con ustedes. Y hoy no es necesariamente una cita que uno hubiese querido tener en estas circunstancias que se están dando. Les vamos a recordar a los que estén en este momento, a los que nos vean después, tenemos un WhatsApp en Temporada de Leones y el número es 1127443900. Para que se comuniquen con nosotros, para que nos dejen sus mensajes, audios, textos. Así que lo voy a repetir, 1127443900, y en nuestras redes también se pueden comunicar y pueden ver toda la actualización de lo que va haciendo Temporada de Leones, que tiene que ver con la actualidad. @Temporada de Leones en Facebook e Instagram. Y vuelvo al comienzo. ¿Por qué nos hubiese gustado encontrarnos después de una semana en la que no pudimos estar por circunstancias que tienen que ver con la salud? De lo cual también vamos a seguir hablando, porque más allá de la coyuntura y de la circunstancia específica de este día y de esta noche que han pasado en nuestro país, hay temas urgentes que siguen sucediendo, como la salud. Nos hubiese gustado encontrarnos en una circunstancia más amena o más, esperanzadora a futuro, pero tenemos que decir algo que ya todo el mundo que ha encendido la tele, la radio, ha mirado algún titular o ha entrado a la web debe estar ya en conocimiento, y es que se ha aprobado, tras 30 horas de debates, 100 horas de discursos y sin receso, se han trabajado mucho los diputados, se ha aprobado en líneas generales, ¿no?, la ley bases y el paquete fiscal, lo que era la ley ómnibus en principio, que después queda un poquito más chiquita, ahora son 250 más o menos los artículos que tocan contra las 600 y monedas que tenían inicialmente, ¿no?, ese mamotreto que había presentado el presidente y que fue bajando sus pretensiones, ¿no?, en charlas en el Congreso con los diputados,
con los gobernadores especialmente. También el paquete fiscal que estaba dentro del debate se aprobó en general. Esto continúa porque ahora viene la votación en particular de cada uno de los artículos y a pesar de que desde el gobierno y desde la presidencia de la Cámara a cargo de Martín Menem está tratando de hacerse algo más más veloz y no detenerse demasiado en cuestiones que a la oposición, especialmente ahora que se votó en general, le interesa votar en particular, se está haciendo ahora en este momento preciso y ya la novedad es que hace unos 5-10 minutos máximo, por 134 votos, se aprobó la delegación de facultades para el presidente. Uf. Eso suena como importante bajo cualquier administración, sería como un detalle no menor. Si nos detenemos a pensar en quién es el jefe de Estado que lleva las riendas del país en este momento, se vuelve un poquito complicado. Pensar que se ha votado desde diputados, o sea, desde los representantes de los ciudadanos, la delegación de facultades para este presidente en especial. Y vamos a ponerle nombre y apellido porque el presidente es Javier Milei. Hace más de 4 meses, ya estamos casi cerca de los 5, que estamos sufriendo las consecuencias de los delirios, no me preocupa decirlo de esta manera, de los delirios que están promoviendo, desatando desde el gobierno, con Milei a la cabeza, y que está cayendo sobre estos delirios que están cayendo sobre la ciudadanía en general. Hay muy pocas personas que están siendo beneficiadas, pero las pocas que lo están siendo seguramente son las que abonan el curso de este desmán que está sucediendo en la Argentina desde hace casi 5 meses. Son empresarios, son CEOs, son holdings, y no necesariamente son nacionales todos. Algunos nacionales, como el de Marcos Galperín, se han vuelto transnacionales, pero están muy firmes en la idea de sostener este camino porque no es ociosa la mención. Están siendo beneficiados, en especial el señor Marcos Galperín, con su empresa reconocida. Si no la conocen, le vamos a hacer un pequeño anuncio. Mercado Libre, Mercado Pago y todas sus derivaciones, ¿no? Que ahora quieren seguir engrosando el nivel de su funcionamiento, que engrosaría inevitablemente sus ganancias. Son una de las pocas empresas, estas que menciono, que tienen ganancias exorbitantes en este periodo. Por lo tanto, no es de extrañar que sean fieles a este rumbo desatinado que ha tomado la Argentina con el señor Javier Milei. Ya no vamos a detenernos en decir cosas que no se entiendan de antemano. Cuando hable de gobierno voy a decir Javier Milei, porque si no, puede entenderse que hay otras instancias del gobierno que operan y que generan también desequilibrios sociales. Y en realidad todo tiene que ver con un nombre y un apellido. Lo vamos a decir firmemente, claramente. Es Javier Milei el responsable de esto que está sucediendo. Se le acaba de delegar facultades al señor Javier Milei, ni más ni menos, del cual, desde esta columna, desde esta editorial, ha sido como mínimo cuestionado, pero también ha sido cuestionado desde
innumerables ámbitos de la comunicación, del periodismo, de los medios, no solamente los medios que no abonan este camino, o sea que no coinciden con estas ideas de la ultraderecha, está siendo cuestionado también desde los medios que se llaman hegemónicos, tradicionales. Vamos a hacer mención también a esos medios porque si no, ¿de qué estamos hablando? TN, La Nación, bueno, podemos nombrar canales de televisión también como América, La Nación en conjunto con La Nación Más y sus periodistas estrella, ¿no? Después vamos a hacer mención de a qué me refiero con sus periodistas estrella, porque si hasta el propio Johnny ha empezado a poner en duda este camino, quiere decir que estamos hablando de la flor y nata de los periodistas de la derecha. Ya mencionamos a TN, ¿no es cierto? Así que bueno, más o menos con eso se da una idea. No estamos hablando de los medios opositores, por lo menos a la línea ideológica y a las acciones del gobierno. Estamos hablando de los medios alineados. Y en este sentido, un hecho bastante simbólico es el de la denuncia que le hace el señor Lanata, el periodista, al presidente directamente. Él también le pone nombre y apellido a este desatino. Es una denuncia, por injurias y calumnias al señor Javier Milei. Sí, de Lanata, Lanata que hizo bastante dentro de ese holding que es el Grupo Clarín, para que las cosas como están hoy sucedieran efectivamente. Aquel 19 de noviembre lejano, no, de hace 100 o 50 años, 19 de noviembre del 2023, hace muy poquito. Pero bueno, se están encontrando con que el señor Javier Milei parece ser que no tiene como muy claro el camino, no solo porque habla, vocifera, maltrata, insulta a diestra y siniestra, sino porque además después de eso puede ser que rápidamente se desdiga o por lo menos ponga en tela de juicio sus propias palabras. Vamos a ver, seguimos hablando de Javier Milei entonces porque acaban de votarle la delegación de facultades en el Congreso, en la Cámara de Diputados. ¿Por qué estamos hablando de Milei? Por esto, justamente. Vamos a hablar de los desatinos, porque si no queda como un graph de televisión. Y acá no me parece que sea el momento para tirar eslogans. En este momento, que en China ya debe ser de noche, pero que bueno, durante todo el día se sucedieron reuniones entre el presidente del Banco Central, sí, el que quiere cerrar Milei, y la canciller Diana Mondino, que literalmente, no solamente dicho por todos los medios, sino también desde el gobierno, literalmente fueron a rascar el fondo de la olla a China. Y ustedes dirán, pero ¿no fue China el gobierno más agraviado desde la figura del presidente Javier Milei desde el comienzo de sus funciones el 10 de diciembre, cuando los trataba de comunistas, de asesinos, de miserables y tantas otras cosas más que no vale la pena repetir? Y que ahora, con la venia de Karina y de Javier, y no es ociosa el orden que estoy poniendo acá, no es ocioso. Desde Karina y desde Milei, Javier Milei, se busca que la canciller y el presidente del Banco Central y otros funcionarios vayan y traten de alguna manera de recuperar
ese vínculo que se perdió a través de las barbaridades que se dijeron desde la figura de Javier Milei por Javier Milei, motivo por el cual hace un par de meses se le negó al gobierno de Javier Milei y a la Argentina por consiguiente la ampliación del swap con China, que es un swap que significa básicamente un intercambio con moneda en yuanes, o sea, la moneda china, con lo cual Argentina podía utilizarlo como reserva del Banco Central para pagar, por ejemplo, importaciones con la propia China y no tener que usar dólares de las reservas para este tipo de transacciones comerciales con otros países, en este caso con China. Bueno, fíjense la importancia, ¿no? No solo el caudal de las reservas, sino la utilización que se le dio hasta ahora a esos swaps que hubo con China, ese intercambio de monedas con China. Bueno, no se le quiso ampliar hace 2 meses y ahora no solo van por la ampliación, sino por la renegociación del swap existente ya. Es decir, los vencimientos del swap que operan en junio son altísimos, por lo tanto, la idea, en el caso de que hubiese estado Massa, estaba todo claro que se iba a renegociar y se iba a lograr esa renegociación e incluso una ampliación. Bueno, a través de las barbaridades que dijo nuestro presidente Javier Milei, en China le dijeron, sí, bueno, así no vamos a renegociar ningún swap y no hay más ningún swap nuevo tampoco. Así que paguen lo que ya tomaron, páguenlo en junio y olvídense de los que les vamos a ampliar el swap existente. Reculando en chancleta en 3, 2, 1, ya desde este fin de semana, la canciller Diana Mondino, que tampoco ahorra barbaridades a la hora de hablar, va a tener que ir y ver qué es lo que logra restañando el fondo de la olla, para decirlo de una manera más popular, y a ver qué le dicen los orgullosos chinos ante esta bajada de cabeza. ¿Qué significa ir después de vociferar a los 4 vientos su alineamiento con Estados Unidos, por lo cual parece ser que creyeron conveniente defenestrar la figura de un país soberano, que además es una potencia mundial y que además es nuestro principal socio comercial? Bueno, a estos niños que alguien les confirió, a los que alguien les confirió el poder de gobernar un país, de repente a estos niños, algunos adultos les están diciendo que toda acción tiene su reacción y que los actos públicos no son gratuitos y que todo tiene una consecuencia. La consecuencia es, primero, la vergüenza pública de tener que ir a negociar con un país al que se defenestró, y después la posibilidad enorme, latente, real, de que esta delegación, esta indigna delegación del gobierno, vuelva con las manos vacías, que es lo más probable. A esta altura del partido, un partido que la población argentina está perdiendo por goleada, nos preguntamos, los argentinos, lo hago yo en principio, me hago cargo, ¿qué nos conviene realmente? ¿Que los bajen de un ondazo
y que los pongan en su lugar, o que nos asistan nuevamente con las migajas de un imperio gigantesco. Contra este imperio gigantesco es contra lo que nuestro presidente pretendió mostrarse canchero y aislarse del mismo. Bueno, señor presidente Javier Milei, todas las acciones tienen una reacción y una consecuencia. A pesar de todo esto, que es parte de la realidad, se siguen votando. En particular, los artículos de la ley de bases, lo que en principio fue la ley ómnibus, ponemos en contexto, que quedó reducida a 250 artículos más o menos sobre 600 y tantos que habían sido en principio. Digo, a pesar de estos desatinos, a pesar de la realidad diaria, seguimos contando un poco de la realidad de lo que pasó en estas 2 semanas, desde nuestro último capítulo de Temporada de Leones. Tuvimos en la Fundación Libertad, una ignota fundación, donde Milei con luces bajas fue a hacer un stand-up, que no fue muy bien recibido tampoco ni por los presentes ni por los que no estaban. Y no estoy hablando de la gente común que no corta ni pincha. Estoy hablando de los CEOs que estuvieron presentes, algunos desconcertados, otros con risas ocasionales y poco convincentes ante, repito, el stand-up que hizo nuestro querido presidente, el señor Javier Milei, donde se burlaba, como hace siempre, de adversarios, de propios, de ajenos. Estamos haciendo un pequeño paneo de las actitudes, ¿no? De la constancia que tiene este señor Javier Milei en demostrarnos algunos problemitas que puede tener de contacto con la realidad. Y no vamos a hablar de 4 o 5 perros y de la comunicación directa que tiene con sus amigos de 4 patas, hijos, como les dice él. Cualquiera puede tener esa relación con los perros. Ahora bien, que un presidente hable con ellos y que en cierta forma el camino que sigue esté avalado por esas charlas con sus hijos de 4 patas, nos hace dudar un poquito de las facultades. Nosotros no somos especialistas, no somos Nelson Castro, no vamos a diagnosticar a través de la pantalla síndromes de nadie. Para eso están los verdaderos especialistas. Ahora, no soy yo el único, De hecho, desde este lugar que nos toca todos los martes, lo venimos diciendo. Y vemos que hay puntos de coincidencia con muchos, como les decimos desde el comienzo, de los medios, tanto oficialistas como no. En estas situaciones que se generan a través de las actitudes del presidente Javier Milei y que dejan un poco de dudas respecto de sus capacidades para afrontar la tremenda responsabilidad que es siempre, en cualquier país, en este o en otros, la responsabilidad, digo, de ser presidente, más en un país presidencialista como Argentina. No somos una democracia parlamentaria. El Congreso es una de nuestros 3 poderes. Pero el Ejecutivo, por el carácter presidencialista de nuestra democracia, es el más importante. Y tan importante es que este señor Javier Milei ya se ha erigido virtualmente como el ministro de Economía, además. Pero lo tiene a Caputo ahí, porque hay un montón de roscas que tienen que ver con la toma de deuda y otras cuestiones financieras que obviamente
el señor presidente Milei no maneja tan bien, entonces necesita ahí a sus secuaces. Pero virtualmente el presidente se ha convertido en nuestro ministro de Economía, de modo que todos estos desmanes de los que hablamos son responsabilidad, como decía desde el comienzo, y vuelvo al comienzo, del presidente Javier Milei, al cual se le ha votado hace unos minutos nada más las facultades, la delegación de facultades. Mira un poquito los monitores donde estamos viendo en vivo las votaciones que se están dando en la Cámara de Diputados, asistiendo un poco atónitos a la forma en la que se está votando, ¿no? Sabemos que luego de esta votación perdidosa para el grueso de la comunidad, por lo visto, también tenemos la siguiente instancia, que es la de senadores, ¿no? Donde el gobierno va a tener algunos problemitas más para lograr los votos necesarios para aprobar la ley. Y les recordamos a la gente que esta es una primera instancia, que el tratamiento en diputados y la posible aprobación en diputados de esta ley, que ya fue aprobada en general, es solamente la primera instancia y que faltaría la parte que le toca a la Cámara Alta, al Senado. Tenemos la esperanza, el grueso de los trabajadores, de que en el Senado haya mejores, no voy a decir personas, pero que nuestros senadores tengan un poquito más de conciencia social y que detengan esta locura y que detengan esta ley de bases. Creo que por el momento hemos dicho suficiente, hemos puesto en contexto a quienes están del otro lado y a nosotros mismos nos hemos puesto en contexto para que sepamos de qué hablamos cuando hablamos de Milei, de qué hablamos cuando hablamos de la ley bases, de qué estamos hablando cuando nos referimos a la votación que se está dando en este momento y la que se dio durante la noche con respecto a la votación en general de la ley de bases. Como contexto ha sido suficiente. Nos quedan un montón de temas que en esta editorial queríamos tratar, que tienen que ver con la realidad y que no queremos que se pierdan de vista. Son las 10:30 exactamente. Tenemos en Temporada de Leones la grata presencia de un compañero que va a estar en la mesa luego de este corte. No le vamos a dar el nombre ahora, pero ya lo vemos del control. Lo saludamos, a ver si me está viendo. Ahí saluda con el pulgar. Estamos bien, entonces, estamos de acuerdo. Ya en unos minutos nos va a estar acompañando acá un gran compañero, una persona con la que teníamos muchas ganas de hablar hace tiempo. Vamos a cerrar esta editorial del día de hoy dejando todas las cuestiones del día a día, más allá de lo que tiene que ver con diputados, que fue lo más importante y sigue siendo lo más importante y lo va a ser durante todo este día martes. En Temporada de Leones vamos a ir a un poquito de música, vamos a apaciguar este momento con un poco de buena música, como siempre nos propone nuestro operador, el señor Daniel Torres, y ya estamos volviendo con nuestro invitado del día. Como prometimos, estamos de vuelta en Temporada de Leones y tenemos a un invitado especial. Queríamos hablar con él hace tiempo y hoy, por suerte, se pudo dar. Estamos con el compañero, siempre acá, compañero como regla, pero además él es doctor, es el doctor Hugo Moyano. ¿Cómo estás, Hugo? Buen día. ¿Cómo estás? Así es mi tocayo. Yo soy Hugo M también, pero bueno, difieren un poquito algunas letras de mi apellido. Yo soy Hugo M de Martínez y vos sos Hugo Moyano, el doctor Hugo Moyano, compañero. Buen día de nuevo. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, acá andamos. Contento de estar acá en este proyecto tan lindo que tiene el Sindicato de Camioneros
que también se extiende a otras áreas, ¿no? Como es la comunicación. Y recién me comentaban ustedes, aprovecho para felicitarlos en público, el éxito que está teniendo este proyecto, este convenio de la Mutual, y la posibilidad que surjan profesionales de las filas de los trabajadores, ¿no? Importantísimo eso. De alguna manera eso también abona este invento del peronismo, que es la movilidad social ascendente, ¿no? Absolutamente. Algo que, mirá, como está en contexto lo que vos comentás, que este gobierno está atacando tan fuertemente, da el pie lo que decís para recordar lo que fue la marcha del 23 de abril, cuando el gobierno nacional trató de avanzar, o sigue tratando de avanzar sobre un baluarte tan importante como es la universidad pública y la educación pública en general, ¿no? Y que, creo yo, tuvo como punto de partida, más allá de que la CGT ya estaba poniéndole freno a los avances del gobierno, a que se haga un poco más amplio todavía, y no sea solamente el movimiento obrero, sino distintos sectores, porque realmente la movilidad social ascendente que este gobierno ataca permanentemente, como la justicia social y la igualdad de oportunidades, es un baluarte del peronismo. Así es. Yo digo invento, ¿no? Pero es algo que se forjó con las luchas, con el trabajo, con la militancia, y que viene de la época en que todavía, cuando nuestro conductor, el querido Perón, ya estaba en ejercicio del gobierno, todavía, digo, en esa época las universidades estaban aranceladas, eran para las élites, como quieran decirle, y hay un discurso famoso en donde él informa que a partir de ese momento específico todos íbamos a tener acceso a esa posibilidad de estudiar, ¿no? Eso es la famosa movilidad social ascendente, digamos, en cuerpo y alma. Hay otros aspectos, pero eso es básico, ¿no? La capacidad de conocimiento. Sí, hay un video, yo me acuerdo de haberlo visto en Sinfonía de un Sentimiento, de Leonardo Fabio, donde le preguntan a Perón, y Perón expresamente dice que fue quizás la conquista más importante que tuvo el movimiento, ¿no? Que suspender o dejar sin efecto el arancelamiento de la universidad pública le daba la posibilidad a los hijos de los trabajadores acceder a lugares donde antes solamente, en ese momento, bueno, se utilizaba la palabra oligarquía, ¿no? Accedían los privilegiados, y me acuerdo que Perón decía, donde antes solamente teníamos 300.000 alumnos universitarios, se pasó a tener 4 millones, o sea, los tuvimos más abundantes, decía el general Perón. Y eso a mí, bueno, me toca bastante de cerca, porque, bueno, he hecho todo mi trayecto académico y educativo en la educación pública, ¿no? Primaria, secundaria, universidad, la Universidad Nacional de Mar del Plata, y después, bueno, hice la maestría en la UBA y soy docente también, en la Universidad de Buenos Aires. Pero más allá de eso, y lo había dicho en la radio universitaria cuando me llamaron a hablar, esto no es solamente ni de los estudiantes, ni de los egresados, ni de los profesores, sino que es un baluarte, como decía, una bandera de toda la sociedad, porque la sociedad se enriquece en su conjunto y tiene posibilidad de progresar y desarrollarse en su conjunto. Somos reconocidos por nuestra educación en todo el mundo. Y bueno, esta es una de las áreas más que ataca el gobierno. No es la única. Tiene la ventaja de que nos pone sobre la mesa abiertamente todos los temas que contradicen a nuestro sentir, ¿no? Como pueblo. Sí, de alguna manera eso es un poco lo chocante de lo que sucedió el 19 de noviembre. Lo digo desde mi experiencia personal y es una opinión, compañero. Nunca estuvo tan claro, me parece, de qué lado estaban, digamos, las fichas, de qué lado estaba el trabajador, ¿no? Y la otra propuesta, la propuesta que nunca fue tan clara, digo, desde el texto mismo, desde el discurso. Se decía, bueno, vamos a atacar el trabajo público, vamos a atacar a los sindicatos, ¿entendés? Vamos a bajar el gasto público, que para ellos es todo es un gasto. Y sin embargo, la gran mayoría lo votó
incluso con esos datos de la realidad, hay algo extraño ahí que sucede en las sociedades, ¿no? Fue casi como un suicidio a esta altura, podemos decirlo. Sí, la verdad que esa sorpresa la tenemos todos, ¿no? O sea, nadie duda que el personaje que tenemos como presidente no es el cráneo de todo lo que está ocurriendo, sino que es la cara visible, ¿no? Los poderes son los mismos y ocurre lo que ha ocurrido a través de la historia. Hugo Moyano lo ha dicho, el verdadero Hugo Moyano, ¿no? Lo ha dicho muchas veces. Este es un monigote, es alguien que está poniendo la cara, pero que atrás aparecen los mismos personajes que estuvieron en otros periodos, por ejemplo, Caputo como ministro de Economía, Sturzenegger, Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y tantos otros. Lo que quieren implementar son las políticas que favorecen a pocos en perjuicio de las grandes mayorías. Pero lo que sí sorprende, a diferencia de otros momentos históricos, es que lo hagan abiertamente y reconociéndolo como un valor, ¿no? Como un valor el individualismo, como un valor el egoísmo, negando directamente todo rol del Estado. Si bien el peronismo no es estatista, tampoco habla de la ausencia del Estado y ni siquiera las dictaduras ni el liberalismo había reconocido tan abiertamente que el Estado tenía que desaparecer, y el jefe de Estado dice que el Estado es una organización mafiosa. O sea, ha aprendido un discurso, muchos dicen que es en la juventud, que nunca antes se había visto, que la justicia social es aberrante, que la igualdad de las oportunidades es una mentira. Realmente parece un ataque cultural directamente, más allá de todos los avances hacia las conquistas laborales, hacia lo educativo como hablamos antes, hacia la soberanía nacional, ¿no? Son aberrantes las cosas que vemos, por ejemplo, admirando a Margaret Thatcher, el presidente de la nación, y después fingiendo que se defiende las Malvinas cuando sabemos muy bien cuál fue el rol que cumplió esa ex primer ministra. Así que sí, creo que la lucha ahora, por ahí es un momento tremendo el que estamos atravesando, pero quizá también sea una oportunidad para plantar mucho más de frente las cosas, ¿no? Y tratar de crear algo diferente para que no nos sigan gobernando estas personas que tanto daño le hacen a nuestro país. ¿Vos crees que este es un momento bisagra donde se puede aprovechar, como de toda crisis, una oportunidad para salir mejores? Yo creo que sí, ojalá. La historia de la Argentina es muy rica en eso y siempre hemos podido reaccionar. El movimiento obrero siempre ha tenido un rol muy importante, el peronismo en general. Tampoco podemos desconocer que hubieron errores en el pasado que también nos llevan, quizá es la principal causa, ¿no?, que nos lleva a la actual situación. Y a pesar de todo lo que se está padeciendo, no es que necesitemos atravesar esto, pero sí ya están dadas las condiciones para que sí, así sea la oportunidad para que nos reorganicemos de una manera diferente y no volvamos a cometer los mismos errores. Me tomo de tus palabras y te pregunto, en base a tu conocimiento de la realidad, esto es completamente personal, tanto mi pregunta como espero tu respuesta, ¿crees que eso se está dando en este momento en el ámbito del movimiento obrero, pero además específicamente dentro del peronismo? Bueno, recién asumió, parece que hubiese pasado años, pero son pocos meses lo que lleva este gobierno. Sí. Por ahí en este momento estamos más en una instancia de resistencia, pero sí hay algunas autocríticas y se ve, creo, humildemente, ¿no?, algunos sectores que dicen que se tienen que reorganizar. Con el peronismo solo no alcanza, pero es importante que el movimiento más trascendente de nuestra historia ya empiece a tener. Hay una crisis de conducción, es evidente. El que más conduce muy poco, y por eso hay necesidad de conformar una unidad. La realidad es que hace muy poco que asumió este gobierno y ahora creo que estamos en una instancia de resistencia. La CGT creo que lo está encarnando muy bien, más allá de las críticas que se le han hecho mucho tiempo. Creo humildemente que no se puede negar que ha sido la que más capacidad de convocatoria de alguna manera ha tenido, más allá de la marcha universitaria, ¿no?, que fue por un tema concreto. Bueno, fue la primera que frenó al menos un capítulo del DNU, este DNU que tenía un montón de materias de las más diversas
y que la CGT reaccionó rápido en diciembre, hizo la primera marcha, bueno, primero en tribunales, después en los 2 congresos, y también accionó en la justicia y declaró nula lo que era la primera reforma laboral que trataron de hacer. Sí, ese amparo sigue vigente, por lo cual Sí. ese capítulo del DNU por lo menos está trabado. Sí, exactamente. Por eso lo quisieron meter, lo están metiendo ahora, ¿no? El DNU está vigente en todas las materias, salvo en algunas puntuales, y está anulado con respecto a lo laboral, a la reforma laboral. Muchos dicen que fue una estrategia de tirar con todas las armas que tenían, ni bien arrancaron, para después de a poco seguir avanzando. O sea, por un decreto de necesidad de urgencia no se puede avanzar sobre todas las materias que avanzaron porque no hay necesidad de urgencia y eso tiene que pasar por el Congreso. También en el Congreso fue rechazado el DNU, el Senado, y todavía está abierta la posibilidad en diputados de que se deje sin efecto. En diputados los números no son tan buenos como en el Senado, y hoy se está viendo y se sigue viendo ahora. Por eso metieron la ley bases, que primero no la pudieron, era una locura, o sea, eran más de 600 artículos, y ahora están insistiendo con otra nueva ley bases para asegurarse lo que no pudieron hacer con el DNU, o lo que está en riesgo con el DNU, y lo que no pudieron hacer con la primera ley bases. Por eso hay una reforma laboral en disputa ahora que todavía no se votó, por lo que veo, en este particular. momento preciso se está debatiendo. Ahí está. Sí. Pero ahí dice que se aprobó, ¿eh? Bueno, en este momento preciso se acaba de aprobar. Estamos hablando. Bueno. Sí, bueno, la ley, el proyecto de reforma, ahora falta que se trate en el Senado, el Senado, ¿no? desde luego, sí. Era muy amplia, abarcaba un montón de materias contra los trabajadores en particular y también contra las organizaciones sindicales, que es algo claramente también para atacar a los trabajadores, porque hay muchas veces que se trata de diferenciar los intereses del sindicato con los trabajadores a propósito, ¿no? Para decir que es una defensa corporativa y en realidad es la herramienta que tienen los trabajadores para pelear de verdad por los derechos. La primera reforma laboral era muy amplia y abarcaba desde el desfinanciamiento de los sindicatos, la limitación del derecho de huelga, tratando de que todas las actividades fueran esenciales, por supuesto, claro, incluido el transporte, ¿no? Transporte terrestre, portuario, aeroportuario, para limitar la posibilidad de que los trabajadores reclamaran cuando se avanza sobre sus derechos, diciendo que un bloqueo es una falta muy grave que tiene que sancionar el Ministerio de Trabajo y que es una causal de despido, cuando naturalmente que si hay un bloqueo es algo ilegal y que se dirimirá en la justicia civil o en la justicia penal. Pero lo que querían hacer era simbólicamente apuntar y decir que cualquier huelga o cualquier medida de fuerza es un bloqueo, y principalmente sabemos a quién estaban tratando de atacar con esto. Seguro, pero aparte no me cortes el pensamiento, porque me encanta este conocimiento que tenés vos. Por obvias razones estamos con el doctor Hugo Moyano, el compañero Hugo Moyano, que nos está ampliando conocimientos que nosotros tenemos muy por encima. Es completamente anticonstitucional, porque hay un artículo de la Constitución que habla del derecho a huelga como un derecho sagrado para todas las personas, no solamente para los obreros o los camioneros, camioneras. Totalmente. Yo creo que prácticamente todo lo que se está legislando tiene vicios de inconstitucionalidad, tanto lo que apunta directamente contra el trabajador como lo que referiría a las cuestiones colectivas, se le dice a las cuestiones sindicales. Otra cuestión muy puntual, y Pablo Moyano lo ha señalado la semana pasada, es lo que tiene que ver con la indemnización. Porque vos fijate los eufemismos que utilizan cuando quieren hablar de reforma laboral, que hablan de modernización laboral. Es más, el capítulo que ahora se acaba de aprobar de la ley base se llama de la modernización laboral. O sea, modernización cuando no se está tratando ninguna cuestión que tenga que ver con las nuevas formas de trabajo, sino que se está hablando de reformas que ya se hicieron o se intentaron hacer en otros periodos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la indemnización, que también en ese momento tanto Hugo como Pablo Moyano tuvieron un rol fundamental en la época de Macri, ¿no? Cuando la trataron de aprobar y no pudieron, que después eso trajo como consecuencia la gran marcha que se hizo el 21 de febrero, que
viene a colación mencionar, estuvo Milei en esa marcha del 21 de febrero, también se trató de avanzar sobre las indemnizaciones, con esta creación de un fondo de cese laboral por sector, ¿no? La de Macri trataba de que fuera en general, para todos los trabajadores. ¿Y qué dice? Básicamente que un fondo de cese se haga cargo del pago de la indemnización en vez de que se haga cargo el empleador. Y como dijo Pablo ayer o antes de ayer, eso equivale más o menos a decir que el trabajador se pague su propia indemnización. O sea, porque si estás aportando todos los meses y después cuando te despiden paga el fondo y no el empleador, es el propio trabajador, con la consecuencia más grave que no es solamente que el trabajador podría cobrar menos o no podría tener el reconocimiento de como corresponde de la plata que le correspondía, sino que ya directamente se ataca el valor que tiene la indemnización como protección contra el despido arbitrario. O sea, la función es, si vos me despedís sin causa, vas a tener un daño económico. Entonces, ante esa amenaza, la estabilidad del trabajador está protegida. Esa es la función fundamental y por eso la Constitución habla... No se habla nunca de eso. De la protección contra el despido arbitrario. No se habla nunca. No se habla nunca. No se habla nunca. Ahora, con esto que se quiere aprobar, te dicen, no, esto es más liviano, porque cada sindicato puede hacer su propio fondo de cese. O sea, los empleados de comercio pueden hacer el suyo, los gastronómicos pueden hacer el suyo, camioneros podrían hacer el suyo, pero no afectamos el sistema general. O sea, sigue vigente, pero cada uno podría hacer su propio fondo y hasta te lo quieren presentar como un negocio. En la construcción hoy hay un instituto que se ocupa de eso, pero bueno, la construcción tiene características particulares, ¿no? El trabajo por ahí, una obra no es de duración indeterminada, sino que tiene en principio y fin en un corto plazo, pero ya el objetivo es plantar bandera. Dicen, bueno, allá entró el fondo de cese laboral sectorial, lo cual, inclusive ahora discutiéndolo, estos proyectos que hubieron, propios empresarios han dicho, no, es meterle un costo más a las empresas porque le tenés que meter un 8%, entre un 8 y un 12% más para que después se pueda pagar la indemnización al trabajador. Muchos empresarios inclusive no estarían de acuerdo. Pero el tema es debilitar la indemnización. La quieren debilitar de distintas formas. Y esto, aunque parezca conspirativo, no lo es, también es mandato del Fondo Monetario Internacional. Lo ha dicho muchas veces por escrito. Debilitar las indemnizaciones en Argentina porque en comparación con otros países son muy altas. Otro punto por el cual lo quieren hacer es, por ejemplo, el tema de las multas. Las llamadas multas. En realidad son indemnizaciones agravadas cuando se despide a un trabajador que estaba total o parcialmente en negro. Entonces, son altas las multas, eso puede ser un tema discutible, se sancionaron en los 90, pero la realidad es que no es lo mismo un trabajador que estuvo 5, 10 o 20 años en negro que un trabajador que estuvo en blanco y que tuvo los beneficios que puede tener una relación laboral. Bueno, hay muchas cuestiones, no me quiero poner en tecnicismo tampoco. Otra muy grave, me parece que está en la actual reforma, es querer establecer la figura de un trabajador independiente con colaboradores, hasta 5 colaboradores. En realidad es una mentira para hacer fraude laboral. Un trabajador independiente con 5 colaboradores en realidad es un pequeño empresario con 5 trabajadores dependientes. Y lo que quiere la actual ley, y esto es una de las cosas más graves, es que esos trabajadores sean autónomos y que no tengan los beneficios de la ley de contrato de trabajo o del convenio colectivo que le correspondería. Y aparte da para mucho fraude. Imagínense que se podría fragmentar un establecimiento, por ejemplo, con 10 trabajadores, y decía, no, este es un emprendimiento y este es otro. Y no hay relación de dependencia con los trabajadores que están acá. Eso es muy grave, por ahí no tiene tanta trascendencia pública porque a veces no es sencillo explicarlo, pero que la realidad es que puede afectar a cientos de miles de trabajadores en todo el país. Seguro, se puede cambiar la matriz incluso, ¿no? De las empresas y de la forma en que uno está acostumbrado a decir, bueno, trabajo de esta manera en relación de dependencia. No se sabe ahora. Absolutamente, absolutamente. Y para atacar supuestamente lo que ellos dicen que es lo que quieren defender, las pequeñas empresas, las microempresas le llaman. Es deslaborizar, o sea, sacar todo lo que se pueda de la protección de la legislación laboral actual. Siempre buscando en función de la ganancia que es ¿cómo se dice?
la única gran expectativa que tienen los empresarios, que es el costo laboral. El costo laboral, sí, porque Ellos le llaman costo laboral, ¿no? Consideran que el trabajador es un número. Bueno, el Ministerio de Trabajo, que históricamente fue el Ministerio de Trabajo y se le dio esa jerarquía en el gobierno peronista, primero era una secretaría, Perón fue secretario, ahora se llama de Capital Humano. Sí, es una secretaría que está dentro de un ministerio grande que nadie sabe muy bien para qué es. La Secretaría de Trabajo actual, que está a cargo de Cordero, que es un ex gerente del grupo Techín, a cargo en la Secretaría de Trabajo, o sea, la autoridad laboral de nuestro país está a cargo de un gerente del grupo Techín, está dentro del Ministerio de Capital Humano. O sea, por eso decíamos, hoy todo lo que surge de este gobierno tiene que ver con la matriz conceptual, ¿no? ¿Qué somos las personas? O sea, el ser humano es un capital. O sea, si partís de la base de que no se lo considera en su sentido completo, no quiero irme tampoco por las ramas, espiritual y no solamente material, tenemos estos resultados, ¿no? De que la justicia social es un invento, que la igualdad de oportunidades también lo es, que donde existe una necesidad, nace un derecho, es una pavada para Milei. Y eso es la base conceptual de este, no sé si es liberalismo, anarcocapitalismo o lo que fuera. Lo que sí tenemos en claro es que no consideran al ser humano en su integralidad. En este sentido, qué interesante la charla que estamos teniendo con el compañero Hugo Moyano, doctor, que nos está ampliando justamente territorios que no son del todo conocidos por el común de la gente como yo. Estamos teniendo esta grata charla en temporada de Leones, la estábamos esperando y con razón, teníamos razón en estar con tantas expectativas de tenerlo acá en nuestra mesa. Hablando de estas cuestiones que tienen que ver con los derechos, con los seres humanos, hablábamos al comienzo del tema de la charla, la marcha universitaria, que fue enorme, que ya sabemos más o menos, y las consecuencias todavía están, digamos, a la vista, no están muy claras todavía, porque desde todo punto de vista el presidente trata de minimizar lo que fue, pero sabemos que por lo bajo están tomando nota de que esto es un primer llamado de atención importante en cuanto a la variedad, ¿no? de los representantes. No fueron solamente estudiantes, había obreros, había sindicatos, estaba la CGT, estaban padres, abuelos, hijos, gente joven, gente más grande, y sobre todo eran muchísimos, y esa potencia que tiene la gente en la calle, los camioneros lo sabemos bien, hace temblar los cimientos del más fuerte o del más pretencioso. Hablando de esa marcha que fue importante, mañana vamos a tener otra marcha, compañero. Sí, fue importantísima la marcha universitaria, como decías, te agrego que hace bastante que no veía una marcha, no solamente lo masiva, sino lo variada, desde 2 congresos hasta la Plaza de Mayo. Hubo mucha presencia sindical también en esa marcha, muchísima, como vos decís, de estudiantes y de gente autoconvocada, en total armonía, no hubo ningún tipo de malestar ni de incomodidad, porque como decíamos antes, hay una relación, no es que la sociedad está dividida en compartimentos estancos, no, esto es sindical, bueno, este es un ejemplo, lo de esta radio, ¿no? Y les dolió mucho, eso. Sí, hijos de trabajadores que están en la universidad. Total. Bueno, y esto es un tema que se viene dando y que se va a seguir profundizando, a pesar de que, como bien decías vos, el gobierno parece tener la estrategia, o por lo menos dar la impresión de que no le entran las balas con la movilización de la gente en las calles. Lo de la universidad era una cuestión muy concreta, ¿no? La de financiación, que no le actualizaban las partidas presupuestarias desde hace un año, lo que le significaba un recorte del 72% más o menos de su presupuesto. Ahora, lo de la CGT creo que es una continuidad en la pelea, porque es muy amplio, son muy amplios los motivos por los cuales se está marchando. Como dijimos, el ataque fue de entrada con el DNU y directamente ya el discurso es antitrabajador, antisindical,
anti-organización popular en general, y lo que se está padeciendo lo está pidiendo la sociedad y le está pidiendo a la CGT, porque reconoce que la CGT tiene esa capacidad de convocatoria, de defender los avances que se están dando contra el poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones. Lo de la reforma laboral es un hecho muy concreto. Se habla de que se viene perdiendo, y es verdad que se viene perdiendo hace tiempo, pero lo que ha ocurrido en 5 meses no pasó en 4 años seguidos. O sea, con los aumentos de las tarifas, de los servicios, del transporte, de las prepagas, que ahora, bueno, dieron paso hacia atrás, y entre comillas, está pulverizando el salario realmente. O sea, son pocas las organizaciones que pueden ir manteniendo el poder adquisitivo del salario. Camioneros es una, y por eso los ataques que ha recibido, pero bueno, en el Estado se está viendo, además de los despidos masivos, de las suspensiones. Ahora, bueno, en la ley esta también han privatizado empresas emblemas, ¿no?, de nuestro país, aerolíneas, AISA, Correo Argentino. Más allá de la discusión entre público y privado, sabemos con la finalidad que lo hacen, que es despedir la mayor cantidad de gente y dejarla en la calle sin ninguna posibilidad de reconversión en lo inmediato. O sea, los motivos son sobrados, y la CGT creo que está encarnando ese reclamo colectivo que existe en la sociedad. Por eso se espera que también sea masivo. Lógicamente es un plan de acción. No se termina solamente con la marcha, sino que el 9 también va a haber un paro general. Sí, sobre eso queríamos charlar, pero te queríamos preguntar, porque es un tema muy rico. Además, todavía queda un tema importante para la gran familia camionera, camioneros, camioneras. Vamos a tratar el tema de lo que fue la dura negociación por la homologación de las paritarias y todo esto que sucedió en los últimos meses, y que todavía no está muy cerrado, por más que quieren hacernos creer que no. Este es el comienzo también de una lucha que tiene que ver con los sueldos, que es lo fundamental. Queríamos saber si tenés unos minutos más, porque tenemos un servicio informativo, ¿no?, además de una cancioncita. ¿Es así? Y es importante que la gente tenga un punteo de los temas que siguen sucediendo en la Argentina, más allá de lo que está pasando en diputados. ¿Te podés quedar un ratito más con nosotros? Sí, por supuesto. Bueno, se queda entonces el doctor Hugo Moyano, el compañero que nos está dando un panorama realmente esclarecedor. Es muy importante lo que se está hablando hoy para todos, trabajadores, trabajadoras de todo el país, no solamente camioneros y camioneras. Esto es temporada de Leones. Volvemos en un minuto después de esta canción y tenemos el servicio informativo 15D. Servicio de noticias 15D. Información en 3 minutos. Diputados aprobó en general la ley Bases. La aprobación llegó tras más de 20 horas de debate. Con 142 votos a favor, el oficialismo consiguió el respaldo de la oposición de la UISTA y los gobernadores para aprobar su proyecto. La iniciativa fue rechazada por 106 legisladores. Hubo 5 abstenciones. Javier Milei dijo que la recuperación ya se está notando. El presidente afirmó que los salarios le están ganando a la inflación. En una entrevista radial, dijo que la brutal caída de la actividad económica ya es prehistoria y pronosticó un repunte en el corto plazo. Expresó que sería muy divertido ganarle a Cristina Kirchner en la próxima elección presidencial. También le echó la culpa al Congreso por el ajuste en las jubilaciones. Aumento en las tarifas de trenes. La suba sería del 53% y comenzaría a regir el 6 de mayo. La medida también afecta a los pasajes de trenes de larga distancia. Según la resolución de la Secretaría de Transporte, en las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa, el boleto mínimo con tarjeta SUBE registrada pasaría a costar 200 pesos.
Destituyeron a Alfredo Olmedo de la presidencia del Parlasur, acusado de incurrir en graves irregularidades institucionales y en medio de un escándalo, fue removido por votación y reemplazado por la legisladora libertaria Fabiana Martín. Informó Servicio de Noticias 15D. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, para todo el país, transmite la emisora 15 de diciembre, la voz federal de los trabajadores camioneros. Estamos de vuelta en temporada de Leones y estamos de vuelta con nuestro compañero de mesa, una agradable charla que va a tener continuidad con temas que quedaron pendientes. Por lo pronto les recuerdo nuestro WhatsApp, el 1127443900, para que se comuniquen cuando ustedes quieran y que hagan las consultas que quieran o la opinión que quieran dar, también a través de nuestras redes, @temporada de Leones, tanto en Facebook como en Instagram. Hechas estas aclaraciones, vamos a volver con la charla. No vamos a tomarle mucho más tiempo, pero sí queríamos hablar de cosas que quedaron pendientes, compañero Hugo Moyano. El doctor Hugo Moyano, que está con nosotros en esta agradable charla. Está el tema de la homologación que había quedado antes de la pausa, y especialmente con las paritarias de camioneros. ¿Qué sucedió? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué puede suceder? A ver cómo viene eso. Sí, antes que nada te lo quiero vincular al tema con esto que justamente estamos escuchando en el informativo, ¿no? Que el presidente de la Nación dice que los salarios le están ganando la inflación, lo cual no solamente es mentira, una absoluta mentira, sino que el gobierno no quiere que eso ocurra. Y esto que vamos a mencionar ahora tiene relación. Uh-huh. Bueno, el tema de la homologación de camioneros le importa a la familia camionera, como bien decías vos, pero también a los trabajadores en general, y por eso el gobierno hizo todo lo que hizo para evitar o para retrasar la homologación. Lo primero en decir es que la paritaria está homologada un 25% de incremento salarial sobre los haberes de marzo y un 20% de aumento en abril sobre los haberes de febrero. Perdón, los dos sobre febrero son 25 en marzo y 20 en abril sobre los haberes de febrero, un 45% de aumento. Esto no estaba en línea con la pauta del gobierno nacional, ¿no? Que tiene esa idea de que el salario actúa como referencia mucho más que cualquier otro precio, porque todos los precios para este gobierno están liberados, ¿no? Que cualquier otro costo, como lo llama el gobierno. Las tarifas se pueden ir a las nubes sin que el Estado intervenga, y a pesar de ser libertarios y los paladines del respeto irrestricto de la libertad, cuando se trata de un acuerdo entre privados y es para aumentar salarios, esto parece que no le gusta al gobierno, porque dicen que el salario como costo no solamente se traslada, porque los empresarios después lo terminan trasladando, sino que es más referencial, o sea, influye más todavía, no aumentar los sueldos, hay que aumentar todos los productos, que cualquier otro costo. Y parece que más aún cuando se trata de camioneros, ¿no? Porque siempre ha sido una de las paritarias más representativas, o quizás la más representativa. Está homologado eso, y está también homologado un incremento del 2% de adicional para 3 ramas: logística, correo y expreso y mudanzas. Aparte del aumento general, también se le adiciona a los adicionales que tienen las ramas. Logística tiene un 12, pasó un 14, y así con el resto. Cuando es frío pasa de 14 a 16, o sea que para algunas ramas es superior todavía el aumento. Esto, como te decía, el gobierno lo quiso frenar porque considera que se traslada al resto de los precios e influye más en la inflación. No había ningún argumento jurídico para evitar de que se homologue. O sea, no existe el derecho a no homologar. El Estado lo único que puede hacer es controlar si se cumplió con la ley, el control de la legalidad, y si no afecta el interés general. O sea, tendría que ser algo gravísimo, un incremento que no tuviera relación con la inflación, como para que pudiera llegar
a evaluarlo. Como el de los senadores podría ser. Claro. Perdón. Me llamó mucho más del 100%, muchísimo más. Que tampoco, si fuera los trabajadores. Lo otro, bueno, tiene una connotación política, además de que sean ellos mismos los que se lo fijen, ¿no? Pero acá es un acuerdo entre privados. En camioneros hay 3 cámaras actualmente, que son la CATAC, la FADEAC y la FAETIL. Las 3 cámaras firmaron y ratificaron el acuerdo con la Federación Nacional de Camioneros, por lo cual se le tendría que aplicar el aumento prácticamente en forma automática a los 250.000 o aproximadamente trabajadores bajo el convenio 4089 que hay en todo el país. Pero se hizo una maniobra, se hizo una operación en una de las cámaras, que es la FADEAC, que está un poquito en algunas provincias infiltrada por la política, y algunas cámaras provinciales en Santiago del Estero, en Mendoza, en Córdoba, y en alguna otra impugnaron, dicho llanamente, pavadas, que no tienen nada que ver con cuestiones legales, o sea, que no le habían autorizado a tal cosa a la FADEAC. Igualmente se tendría que haber homologado, porque con 2 cámaras ya era válido el acuerdo, pero no obstante ellos habían firmado las 3. Las 3 cámaras habían firmado y no lo querían homologar. Entonces hicieron... El gobierno. Y hubo, parece, una maniobra ahí. Faltaba la firma de... Faltaba la homologación nada más. La homologación es lo que le da el alcance general. Es un acuerdo entre privados, pero necesita de la homologación del Estado para que se le pueda aplicar a todos. Aunque haya empresas que no estén afiliadas a ninguna de las cámaras nacionales, igual se le tendría que aplicar. Afiliados o no afiliados, todos tienen que cumplir con esa homologación. Bueno, el acuerdo se había firmado el 23 de febrero y recién se homologó el 18 de abril. Todo esto porque no querían dar el mensaje el gobierno de que un gremio había firmado más de lo que les marcaba la inflación. Esto es en realidad una ridiculez, es un absurdo, porque las paritarias se van negociando a medida que se va pudiendo. O sea, no es que un mes hubo tanta inflación y automáticamente recomponés exactamente lo que dice la inflación, porque eso sería una cláusula gatillo que en la práctica no funciona. Acá lo que pasó que hubo una devaluación tremenda en diciembre, 25,5%, después en enero hubo un 20 y pico y 20,5 creo de inflación, y así los meses subsiguientes, 13 y pico en febrero. Ya estamos con la de marzo nada más estamos en 77%. 77%, y la proyectada ya para abril terminamos como en el 90 y pico, no sé. Y lo que quieren ellos es que se vaya recomponiendo, pero no se hacen cargo de la devaluación que hubo en diciembre, porque según ellos, y nos lo dijeron en el Ministerio de Trabajo, eso era la herencia. Pero los que devaluaron fueron ellos. Entonces, la paritaria se va, aparte no tiene por qué estar atada exactamente a la inflación, puede ser superada. El tema es que no se va mes a mes recuperando. Y lo que decía el gobierno, y lo piden, otros ministerios lo han pedido también alguna vez, pero no con tanto escándalo, es que el mes de marzo, por ejemplo, que en ese momento todavía no estaba el índice, que después terminó siendo un 11%, lo máximo que podía figurar era un 15%. Y Camioneros había firmado un 25% para marzo. Entonces, lo explicamos con marzo, porque con abril era lo mismo. Entonces lo que dice el gobierno es, bueno, firmen como que fue un 15% en marzo de incremento, y el otro 10%, que se va a poner igual en la planilla salarial, fue recomposición de para atrás. Pero en realidad era lo mismo, las escalas salariales ni se tocaron, fueron las mismas que se habían firmado de inicio. Pero se hizo toda esa maniobra para presentarlo públicamente como que, y bueno, después al otro día, yo me acuerdo que salieron a decir, cedió Camionero. Camionero firmó exactamente lo mismo que había firmado originalmente, las mismas escalas salariales, el 45%. Por eso, bueno, Pablo después dijo, rompimos la pauta, y agregó algo más, pero bueno, que lo diga Pablo. Okay. Más o menos eso es. Por ahí estaba el tema, y por ahí está la trampa de la presentación del gobierno como de una baja, de un acuerdo a la baja de camioneros que no era real.
Se mantiene lo que se firmó en febrero. Se mantiene exactamente, está homologado. De vez en cuando alguna empresa trata de decir algo que no ocurrió, pero está la homologación. Y las escalas son exactamente las mismas. Acá lo que hubo fue una estrategia política y básicamente de comunicación para tratar de decir lo que no fue. Lo que hizo el gobierno es, y lo reitero, tratar en un acta complementaria del acuerdo de hacer un dibujo de la explicación de cómo estaba integrado ese incremento. O sea, era un 25, por más que sea una suma remunerativa más un incremento, te da lo mismo. O sea, 25 y 20 para abril sobre los básicos, sobre los salarios de febrero. Por eso le temen y por eso les da tanta rabia que Camioneros no acuerde con ellos en nada, porque siempre la fuerza que tiene Camioneros siempre se hace notar. Ellos lo van a presentar de otra manera, pero no sé si sabés, no sé en qué país vivís, pero viste que nuestro presidente tiene como la manía de dar los números que se le ocurren. Como nadie le repregunta nada y se enoja con los que osan repreguntarle, él tira datos. Tenemos un presidente que tira datos. Por ejemplo, lo que hablaba en nuestro servicio informativo 15D, nuestro locutor, que decía que según Milei, los salarios ya le están ganando a la inflación. Eso está pasando en algún lugar de la cabeza de él, porque no sucede. Sí, la verdad que será la primera vez que tenemos un presidente economista, pero todas las cosas que ha dicho, en general, no solamente en economía, ¿no? Son absurdas. De decir que que la inflación proyectada era de un 15.000%. Sí, nadie le repreguntó de dónde sacaba eso. Cómo hace los números, pero se enoja después si lo tiene que explicar. Lo que sí creo que entiende el común de la gente, y esto viene de hace tiempo, no solamente con Milei, ¿no? Que cuando Camioneros, en realidad siempre Camioneros, pero cuando era secretario general de la CGT, firmaba paritarias y eran un poco la paritaria testigo, decía que él seguía por la inflación del supermercado, siempre siguió por la inflación del supermercado. Y por más que nos digan que la inflación está bajando, que tampoco que la inflación baje es sinónimo de que el poder adquisitivo no se estanque y quede deteriorado como lo está, ¿no? Ellos dicen, vamos a acomodar la macro. Sí, pero a mí me sigue llegando lo mismo o mucho más de servicios, de luz, de gas, que va a aumentar, de ferrocarril, ahora van a aumentar los trenes también, como recién decían. Y el salario está estancado y el trabajador sabe, y no es necesario, ¿no?, que te lo explique ni Caputo ni Milei. No, pero aparte porque cuando uno habla de reestructurar en base a lo que ya sucedió, ellos se olvidan que la devaluación, la inflación que ya está operando sobre el poder adquisitivo de la gente, es eso lo que hay que combatir. No el 2%, el 10%, el 5%, lo que venga, sino lo que ya sucedió. Como vos hablabas, cuando se recompone a través de las paritarias el poder adquisitivo del sueldo, que de eso se trata, no se está hablando a futuro, se está hablando de lo que ya sucedió. A partir del 10 de diciembre, lo que perdió el asalariado en cuanto a su nivel de capacidad. Y eso es lo que no quiere el gobierno que la gente sepa. Absolutamente. Te agrego una cosa más, de cómo el gobierno no solamente está mintiendo en que los salarios le ganan a inflación, porque se perdió un montón, en algunas actividades más que en otras, por ejemplo en el sector público y los jubilados, sino que la estrategia de ellos es planchar el salario. En la paritaria de camioneros inclusive, y esto no es hablar solamente de camioneros, es hablar en general, nos sugirieron, trataron de deslizar, de decir en un momento lógicamente que se rechazó, que lo iban a homologar si acordábamos un 2% para mayo y un 2% para junio. Imagínate que no se pudo seguir con la conversación. Que dijeron, sí, claro. Sí, por supuesto que sí. No, pero eso te da la pauta de cómo el Estado quiere intervenir, a pesar de que ellos son los reyes de la libertad y la no intervención del Estado, para achatar los salarios. Todo es libre menos los sueldos. Absolutamente. Así estamos, desgraciadamente. Nos queda un tema pendiente, hay poco tiempo, pero más que nada por respetar el tuyo, que nos dijiste un ratito y ya hace más de una hora que te tenemos acá. El 9 de mayo tenemos otra gran marcha. El 24 de enero tuvimos una gran manifestación también. No nos olvidemos que no es la primera vez que sale la gente a la calle con la CGT, con los dirigentes a la cabeza. El 9 de mayo hay paro. Sí, va a ser el segundo paro que se le hace a este gobierno. Como decíamos al principio, es
la etapa de resistencia no solamente lo reclaman los trabajadores, sino que la sociedad en su conjunto, la que está sufriendo, está pidiendo que se avance. A veces desde el gobierno tratan de legitimar y decir que es por una cuestión política, y lógicamente que es político, no político partidario, sino político por los avances que se están haciendo sobre la gente que sufre, ¿no? En otros gobiernos no se han hecho tantos paros en tan poco tiempo, como bien lo explican muchos de los voceros de algunos medios de comunicación, pero tampoco nunca antes se había avanzado tan fuertemente y tan rápido. En pocos meses de gobierno trataron de implementar un DNU que nunca pasó. A veces lo tratan de comparar con otros DNU, con la cantidad de materias, de articulado y con el grado de inconstitucionalidad, no solamente en el contenido, sino en el procedimiento de que un presidente trate de legislar sobre todo como si tuviera la suma del poder público, como si fuera una monarquía y no un Estado con división de poderes. O sea, se avanzó sobre todas las materias, sobre las empresas del Estado, sobre el impuesto a las ganancias, se quiere avanzar ahora se aprobó en la ley Ómnibus. Nunca había pasado con tanta virulencia, y esto que estamos hablando de la pérdida del poder adquisitivo. Por eso es absolutamente legítimo, aunque lo traten de legitimar, ¿no? Es la forma que tienen y el derecho constitucional que tienen los trabajadores y la sociedad de expresarse. Va a ser ¿qué día va a ser? ¿Martes, jueves? 9 de mayo. Creo que es jueves. No me acuerdo bien qué día. Creo que es jueves. Tenemos que estar todos ahí, ¿eh? Vamos a estar. Tenemos que estar todos. Esto es la Argentina que se está viviendo. No participar o tratar de bajarle el precio a esta convocatoria sería no sé, sería como un suicidio casi ya a esta altura. Por todo lo que vos decís, esta terapia de shock, vamos a ponerle este nombre, que está avanzando todos los días desde el 10 de diciembre contra el grueso de la población, nos tiene que poner a todos de pie, y tenemos que estar en la calle el 9. Por supuesto, tenemos que fortalecer la unidad para resistir todos estos embates, sin perjuicio de que también hay una construcción política que se tiene que hacer, pero ahora las cosas están ocurriendo en el momento, y como para destacar la gravedad, y esto que dijiste vos de shock, lo describe bien, hasta el propio Milei, cuando lo criticaba a Macri, dijo que el error de ellos, o Macri lo decía, perdón, era que no lo habían hecho tan rápido. O sea, el plan es el mismo, lo que pasa que este gobierno lo está haciendo a través de un shock, lo quiere hacer todo repentinamente y directamente desintegrar todo lo que tenga que ver con los derechos. El poder económico encontró en la figura de Milei el mascarón de proa que necesitaba para llevar a cabo, con terapia de shock, lo que ellos necesitaban desde hace mucho tiempo, y que siempre en la Argentina el movimiento obrero y los dirigentes fueron un obstáculo para eso, ¿no? Camioneros va a seguir siendo un obstáculo siempre, y vamos a estar en la calle el 9, en la marcha convocada por la CGT, el paro general de 24 horas convocado por la CGT. Todos tenemos que estar el 9 en la calle, garantizando así la continuidad del trabajo, que de esto se trata. Están atentando contra esto. Todo lo que está sucediendo genera recesión. Se habla incluso de una depresión, compañero, posible, porque cuando las cosas empiezan, los índices empiezan a caer con más de 2 dígitos, ya no es una recesión como la que tenemos hoy, sino una depresión, algo más parecido a lo que sucedió en 1930 con la caída de Wall Street. Vamos camino a eso. Tenemos que estar todos el 9. Sí, absolutamente. Pero incluso es más amplio solamente que es muy, muy grave, y es la primera función que tiene la CGT, que defender los derechos laborales, ¿no? Los derechos laborales de los trabajadores. Por eso Hugo tiene una frase que dice: defender al trabajador es defender a la patria, y defender a la patria es defender al trabajador. En este momento tenemos cada vez más conciencia, desde que asumió este gobierno, que se está avanzando directamente contra nuestro país, contra nuestra patria, ¿no? Los recursos naturales, las empresas que tienen funciones estratégicas, y contra las organizaciones sindicales que, como bien dijiste, son una trinchera de resistencia, no solamente por los derechos laborales, sino por los intereses en general del pueblo.
Por eso Macri atentaba contra ellos y hubo una persecución muy grande durante su gobierno y ahora vienen directamente a la disolución. ¿Sabes que mientras estamos charlando, el capítulo de las indemnizaciones de la ley de bases se votó con 136 votos a favor en diputados en este momento? Lo vi ahí en la placa. Sí, algunos capítulos tuvieron un poco más, pero no deja de ser sorprendente, bueno, el sistema de alianzas que tiene, ¿no? El gobierno, que no tiene muchos diputados en la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, pero evidentemente hay otros bloques que le hacen el juego. Bueno, De Loredo estará muy contento. Sí, inclusive me llegó información de que querían meter adentro, los radicales, Tetaz, algunos, los artículos que habían quedado afuera la semana pasada, porque en realidad el proyecto original quería incorporar todo lo que decía el DNU, todo, o sea, lo que era ataque sindical y lo que era ataque concretamente hacia los trabajadores. No lo pudo hacer, pero o sea, siguen los embates. La semana pasada había trascendido que el bloque de Pichetto había logrado que se bajen muchos artículos. A mí lo que me parece es que en realidad no era que se había logrado eso, sino que la intención ya original era, bueno, le tiramos con todo, pero sacamos algo, sacamos cosas que nos interesa. Entonces se genera una apariencia de que, mirá, logramos esto. En realidad el objetivo lo tienen cumplido. Esperemos que en senadores, que hasta ahora ha sido más favorable, esto se pueda dejar sin efecto. Sí, ya lo de diputados, más allá de los debates que continúan, se está actuando rapidísimo. Cada 5 minutos se está votando un artículo, con lo cual calculamos que a tarde, media tarde, esto va a estar desgraciadamente encaminado ya a que en senadores sea la última barrera, en el Congreso por lo menos, para esta locura que nos está tocando. Hugo Moyano, el doctor Hugo Moyano, compañero, estuvo con nosotros, está con nosotros. Vamos a despedirte, pero te vamos a pedir un compromiso si podés. Esto es completamente democrático. ¿Podrías acompañarnos nuevamente en otra emisión de Temporada de Leones para seguir hablando de esta actualidad desgraciada que nos está tocando con el gobierno de Javier Milei? Sí, por supuesto, Hugo, a disposición. Y bueno, me quiero despedir felicitándolos una vez más por lo que significa el programa y que es la demostración de que Camioneros se ocupa de todos los temas, no solamente los laborales. Bueno, y qué mejor que ocuparnos de todos los temas con invitados autorizados. El doctor Hugo Moyano nos dio su mirada completamente abierta y generosa de temas que él conoce perfectamente desde su expertise, que son las leyes. El doctor Hugo Moyano nos estuvo acompañando en esta emisión de Temporada de Leones, que ya casi se está despidiendo, con la promesa de que pronto vamos a estar con él de nuevo. Te agradecemos, Hugo. Bueno, muchas gracias, Hugo. Los Hugos se saludan amablemente. Esto ha sido genial, fue mucho mejor de lo que uno esperaba. Como siempre decimos en Temporada de Leones, tenemos la posibilidad de charlar. Una entrevista se da con un marco un poquito más serio y por ahí lo que tenemos acá se trata más de entablar una amable charla y nuestros invitados siempre nos lo permiten y siempre amplían nuestro espectro. En este caso el doctor Hugo Moyano, el compañero Hugo Moyano, fue todavía más allá y a través de su conocimiento de las leyes nos abrió un panorama que queda también con una expectativa amplia para la próxima visita. Esto ha sido Temporada de Leones. Estamos en el martes 30 de abril. Digo bien, porque en algunos capítulos he dicho marzo. Yo siempre trato de vivir en el pasado, porque todo pasado fue mejor. Viste que el presente que estamos viendo se ríe nuestro invitado. Vamos a ir a una pequeña pausa con un temita y luego cerramos el capítulo de hoy. Ya volvemos. Se ha terminado la charla de hoy en Temporada de Leones, una charla muy rica, extensa pero no tanto, porque quedaron, les contamos, muchos temas que queríamos por lo menos puntear de alguna manera, pasarle por arriba, pero no se puede.
Están sucediendo cosas muy graves en la Argentina. Con la gravedad que tiene todo el día a día, la economía, ¿qué es lo que más le importa a la gente? El bolsillo, el supermercado. Con todo eso, que es de extrema gravedad, suceden cosas quizás todavía más graves que tienen que ver con lo que está sucediendo específicamente, y no nos pudimos abstraer del tema porque sería de una necedad que tratamos de evitar. Evitar ese tema sería muy necio, es lo que estoy diciendo. El tema de lo que se votó hoy muy temprano a la mañana, que es en líneas generales la ley de bases, que se le llama, que ahí fue la ley ómnibus y que después se fue degradando de 600 y tantas a 250 más o menos artículos, leyes, como quieras llamarlos, y que se está votando ahora en particular, y que por lo que estamos viendo en nuestros monitores en distintos canales de noticias, están pasando en diputados una tras otro con aproximadamente todas la misma cantidad, entre 136 y 138 votos. Es enorme la diferencia. Se mantiene casi el mismo caudal que hubo en la votación en general, ahora para la votación en particular de los artículos de la ley de bases. Y eso es muy grave, porque entre algunos de los capítulos que ya se votaron a favor en diputados está la ley de empleo público, las privatizaciones, las indemnizaciones, como para que vean que todo tiene que ver con el trabajo, con los y las trabajadoras, la delegación de facultades a nuestro señor presidente, facultades que uno puede, habida cuenta de los datos de la realidad, poner en duda, las facultades del presidente, digo, ¿no? Bueno, los diputados, un grueso de los diputados le ha delegado esas facultades extraordinarias al presidente para que opere dentro del Estado con total libertad. Y eso representa, en el caso de Milei, el desguace del Estado, que es lo que él viene intentando. Pero vamos a hacer una salvedad hoy, martes 30 de abril, en temporada de Leones, porque este es el primer round de una pelea que tiene su continuidad en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Esperamos que tengan un vuelo más alto nuestros senadores, que este vuelo rasante, rastrero casi que han dado en gran parte los diputados en estas últimas 24 horas o más en que se está dando este debate, que ya se sabía que podía tener este resultado, pero que uno siempre se ilusiona con que no, con que pueda cambiar algo. Bueno, las cosas se dieron como se esperaban, desgraciadamente. Esperamos que en senadores tengan desde el gobierno de Javier Milei mucho más trabajo para aprobar esta ley, este desmadre que significa la ley ómnibus o la ley de bases, tal como está planteada hoy. Rodrigo de Loredo, te vamos a hacer un pasaje especial en este final de temporada de Leones. Sé que estás muy contento, porque por fin pudiste aprobarle al gobierno de Milei lo que tanto esperabas aprobar. Ahora sí puedes hacerte acreedor a todos los beneficios que seguramente vas a obtener por haber llevado a la bancada radical a votar a favor de este desguace del Estado, con todas las implicancias que eso tiene. Cierro el capítulo de hoy de temporada de Leones dándole un fuerte abrazo al señor Rodrigo de Loredo. Un abrazo de oso, muy, pero muy fuerte para él. Temporada de Leones se despide de una jornada que, de no haber sido por nuestro invitado, el doctor Hugo Moyano, el compañero Hugo Moyano, que nos esclareció el panorama, y que de eso se trata también, comunicar, abrir el espectro, para mí y para todos, desde mí, para todos, trabajadores y trabajadoras,
no solo camioneros y camioneras. Tenemos mañana una marcha, 1 de mayo, a las 10 de la mañana. Vamos a estar en el centro de la ciudad. La CGT convoca para el Día del Trabajador a que nos juntemos en la calle, y esto que sea la previa de lo que va a ser el 9 de mayo, el gran paro nacional por 24 horas, convocado por la CGT, pero donde vamos a estar todos en la calle. Camioneros, como siempre, primeros, con los dirigentes a la cabeza. Y si hablamos de camioneros, agradecemos al sindicato y a la obra social, y agradecemos también especialmente a la Mutual de Trabajadores 15 de diciembre, en la figura de su presidente, el señor Pablo Moyano. Especialmente hacemos mención a la figura del secretario, el señor Miguel Enríquez, que hace desde la producción ejecutiva posible que estemos acá, el compañero Daniel Torres en los controles y yo, Hugo Martínez, quien les habla, en esta emisión informativa de temporada de Leones, y también, obviamente, a nuestro tesorero, el señor Emilio Puebla. Todos ellos hacen posible que estemos con ustedes tratando de debatir, de informar, de entender, de saber qué está pasando, y también nuestro productor ejecutivo tiene mucho que ver en la presencia, junto con el compañero Daniel Torres, de nuestros invitados. Hoy tuvimos un invitado de lujo, el doctor Hugo Moyano, compañero Hugo Moyano, que estuvo con nosotros. La próxima tendremos más novedades sobre nuestros invitados. Esperemos que en algún momento podamos dar buenas noticias sobre el devenir del gobierno y por consiguiente de lo que le pasa a la Argentina. Por ahora nos está costando un montón. Señor Milei, no le vamos a agradecer esta instancia de nuestra historia, pero la historia lo va a juzgar. En temporada de Leones somos la última barrera, porque los trabajadores nos ponemos de pie. Nos despedimos hasta el martes que viene. Gracias.